Una gran preocupación ha generado en la población la detección de varios casos de cólera en algunos sectores de la ciudad de Santo Domingo, enfermedad que desde el pasado mes de octubre ha activado las alarmas de las autoridades sanitarias dominicanas y que hasta la fecha han aumentado las personas con síntomas que se asocian a esta. A raíz de la aparición de casos de cólera en la zona, el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, pues implementó una estrategia de intervención preventiva contra el cólera, entre la que consiste la interacción de los cuerpos comunitarios de la zona, las iglesias, los líderes barriales e instituciones privadas y públicas que están colaborando con lo que es la intervención y prevención contra el cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana, generalmente transmitida a través del agua contaminada, que provoca diarrea, deshidratación severa y en ocasiones se pueden producir convulsiones. De no ser tratada a tiempo y de manera adecuada, puede ser mortal. El principal foco de infección identificado según las autoridades es el sector La Sursa, en el Distrito Nacional. Como esto fue creciendo sin ningún plan urbanístico, hay mucho hacinamiento y la mayoría de las personas han cogido las cañadas de drenaje fluvial, la han cogido como alcantarilla. Como medida para contrarrestar esta terrible enfermedad, las autoridades han puesto en marcha una serie de acciones, entre ellas campañas de promoción de la salud e higiene casa por casa. Se le está dando la educación de cómo manejar los alimentos, cómo manejar el agua, lavarse las manos, que son parte de las cosas que pueden causar dicha enfermedad. También se habilitaron consultorios móviles con el fin de brindar asistencia médica a los casos sospechosos. Se instaló unas carpas médicas con el objetivo de evaluar, examinar y darle consultas básicas a todo el personal de la Sursa. Pero a pesar de estos esfuerzos, las personas no acatan las recomendaciones, como lo expresa Francisco Reyes, líder comunitario de este sector. No obstante a eso, todavía quedan personas que no exhiben un buen hábito de higiene. Y algunas de ellas todavía consumen con la mano sucia los alimentos o no los cocen bien, porque hay personas que por más que tú le quieras decir, nunca cambian sus hábitos y sus costumbres. En verdad sí tenemos todavía personas que se resisten a dejar de usar la poza, a dejar de usar el río, pero estamos tratando de llevarlo y hasta que no logremos ese cometido, que es lo que quiere nuestro ministro, el doctor Daniel Rivera, no vamos a cesar. La Sursa se caracteriza por ser un sector con altos niveles de hacinamiento, pobreza y contaminación, además de no contar con agua potabilizada, por lo que sus habitantes son más susceptibles a ser afectados por microorganismos que incidan en generar enfermedades o infecciones. Tú sabes que el brote que se ha desarrollado en la Sursa es el producto de la política de hacinamiento que hay en ese sector. Hay una acumulación de personas demasiado grande con escasos niveles económicos, niveles de educación, y eso significa que están creadas todas las condiciones para producirse enfermedades como el cólera. Sin embargo, los moradores de la barriada niegan que existan casos de cólera, por lo que entienden no es necesario seguir las advertencias de las autoridades. Aquí en este pedacito aquí no hay cólera, en este pedacito no hay eso aquí. Aquí hay una enfermera con cólera aquí que bebemos todos juntos aquí, compartimos todos juntos, de un mismo vaso, de un mismo jarro comemos y bebemos. Si aquí hubiera eso, aquí estuviéramos todos contagiados, ¿usted no cree que eso es posible? El cólera se categoriza como la enfermedad de la pobreza y los primeros casos cercanos recientes se registraron en la República de Haití, producto de la crisis política y social que desencadenó mayores niveles de miseria en la vecina nación. Para el médico epidemiólogo Carlos Félix, las autoridades deben hacer un mayor esfuerzo y atacar el problema desde la raíz para evitar que se siga propagando con más agresividad en la República Dominicana. ¿Cuál es el problema de ahí? Que las autoridades no tienen un plan estratégico sanitario epidemiológico para resolver el problema de ese brote, porque ellos saben que el cólera es una enfermedad de pobreza. Si es una enfermedad de la pobreza, ellos tienen que eliminar las causas que generan la pobreza.
para que ahí entonces la persona beba agua potable, no se bañe en agua contaminada. El especialista sugiere realizar operativos más extensos y exhaustivos, que abarquen todo el perímetro circundante a las zonas con casos registrados y lugares donde habitan personas de escasos recursos y altos grados de insalubridad. Si tú te vas a la periferia de todo el río Osama y de Isabela y toda esa área por ahí, está compuesto por un cordón de miseria, desde la Sursa hasta la zona de Capotillo, los Guandules, toda esa área la cubre unos niveles de pobreza grandes. Hasta la edición de este reportaje, se han notificado alrededor de 17 casos confirmados, registrados en los sectores Villas Agrícolas y San Carlos, además de la Sursa. 4 de estos fueron importados por personas que contrajeron la enfermedad en Haití. Aquí hay más cólera de eso, lo que pasa es que tú tienes que buscarlo. Tú no tienes que esperar que vayan a los sistemas de salud. 2 personas han fallecido a causa de patologías con síntomas similares al del cólera, pero se descartó la posibilidad de que estos decesos hayan sido provocados por la enfermedad. Las autoridades del Ministerio de Salud trabajan de manera conjunta con otras instituciones del Estado para sanear las zonas afectadas. Esperemos que se puedan robustecer las medidas de prevención para poder controlar este mal que amenaza con convertirse en una epidemia.